es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, todo el honor, todo lo ha ganado Jesús en la cruz. No hay nadie digno sino Él. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración que nos permitiste vivir. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas y estás al pendiente de nosotros. Hoy venimos a ti, Señor, a entregarte nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras mentes, todo lo que somos, Señor, porque lo que somos, lo somos en ti y por ti, Señor. Gracias por todo. Te pedimos que la palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, sea justamente lo que necesitamos oír. Que nuestro corazón se goce en la palabra, pero sobre todo, Señor, que se convenza de pecado y que se convenza de las cosas que debe corregir, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la transformación. Todo el mundo sabe que en la naturaleza hay procesos de transformación que suceden, que, bueno, técnica o científicamente se les conoce como metamorfosis. Y, por ejemplo, uno de los más comunes y lo que todo el mundo entiende y ve es como una oruga se puede transformar en mariposa. Está un tiempo como oruga, la vemos como oruga y la verdad es un gusano feo. Y lo vemos pasar y ni siquiera nos queremos acercar a él. Pero no sabemos nosotros, porque no lo conocemos en ese momento, toda la belleza que hay dentro de esa oruga. El ser tan hermoso en el que se puede convertir y se convertirá porque así está diseñado por Dios. Pero eso mismo sucede con nosotros. Sin embargo, a veces en la naturaleza y a veces en nosotros, este cambio no se da. Quizás porque, digamos, en el caso de una oruga, quizás muere antes de convertirse en mariposa. O quizás sucede que eso que tú ves como una oruga, realmente no es una oruga, no es una mariposa. Es un gusano y no tiene naturaleza de mariposa, por eso no se va a convertir en mariposa. Y tú me dirás, bueno, y entonces, ¿qué sucede con los hombres, verdad? ¿Por qué? ¿Será que no tenemos esa naturaleza de mariposa, o sea, esa naturaleza de ser hijos de Dios? Pues bueno, la palabra dice que nosotros nacemos y crecemos siendo criaturas y que somos hechos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? Jesucristo no puede ser tu Señor si tú no lo reconoces con esa majestad y autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas, porque eso es ser Señor. Y Jesucristo no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Es decir, para que Cristo sea nuestro Salvador, es necesario reconocerle en toda su plenitud, en toda su perfección, en toda su divinidad y con toda la potestad que Él tiene para salvarnos. Es solamente entonces cuando Jesús se puede y se convierte en mi Salvador personal. El tuyo, por supuesto, también. Entonces, ¿qué pasa entonces aquí? En la segunda carta a los Corintios, este versículo a mí me encanta, es de mis favoritos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este quizás ya lo deberías saber de memoria porque es un versículo que me gusta mucho, que uso mucho. ¿Ya lo tenemos? 5:17. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ok, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la condición para que ese cambio suceda, para ser una nueva criatura? Estar en Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, está con Cristo, está dentro de Cristo, pertenece a Cristo, al cuerpo de Cristo, dice que solo entonces somos nuevas criaturas. Y cuando habla de ser nuevas criaturas, podemos referirnos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde dice: mas aquellos que le recibieron, los que creyeron en su nombre, recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Es decir, nosotros no somos hechos hijos de Dios, sino hasta que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Es en ese momento cuando tú y yo recibimos la naturaleza de hijos de Dios. Y cuando tenemos esa naturaleza es cuando nosotros podemos ser transformados, así como la oruga es transformada en mariposa. La naturaleza de mariposa está dentro de la oruga, pero se tiene que desarrollar. La naturaleza de hijos de Dios está en nosotros cuando aceptamos a Cristo, pero se tiene que desarrollar. ¿Para qué? Porque una mariposa, si la mariposa pensara, la mariposa no es mariposa hasta que se da cuenta que es mariposa. ¿Sí me entendiste el trabalenguas? ¿No? Ok. Dije, la mariposa no es mariposa, sino hasta que se da cuenta que es mariposa. Lo voy a traducir al cristiano. Un hijo de Dios es hijo de Dios cuando se da cuenta, cuando es consciente de que es hijo de Dios. Antes de conocer a Jesucristo, ¿te sentías como hijo de Dios? La gente dice, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué no nos sentimos como hijos de Dios? ¿Por qué no vivimos como hijos de Dios? Porque no somos conscientes de que somos realmente hijos de Dios. De que esa naturaleza nuestra no es de este mundo. Esa naturaleza nuestra, dice la palabra, que es celestial y eterna. Esa naturaleza que está dentro de nosotros, los hijos de Dios, es una naturaleza celestial. Ahí ya cambia la cosa. Si yo entiendo que soy un ser celestial metido en una persona o en una figura o en un cuerpo de humano, entonces y solamente entonces es que yo puedo comenzar a vivir esa metamorfosis que me va a llevar a convertirme y ser evidencia de lo que significa ser hijo de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta o cómo se manifiesta esa evidencia de que somos hijos de Dios? ¿De que hay un cambio o una transformación en nosotros? Bueno, hay varias actitudes o varias situaciones que te delatan como hijo de Dios. Ponte a pensar porque vamos a irlas analizando y ponte a pensar si esto de lo que estamos hablando se manifiesta en tu persona. Cuando nosotros estamos recibiendo una transformación por parte del Espíritu Santo, en nuestras vidas hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué significa arrepentimiento genuino? El Espíritu Santo
me dice, me abre los ojos y me convence de lo que estoy haciendo o de lo que hice mal. Y quizás yo viví toda mi vida en el error equivocado. Quizás yo viví toda mi vida mal pensando que era normal aquello. Quizás todo lo que hice durante mi vida era contra la voluntad y la palabra de Dios, pero yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque yo no era consciente de lo que estaba sucediendo en mi vida. ¿Cuántas veces caemos en vicios, adicciones, en ideologías? Las ideologías que están tan de moda hoy, ideologías de género, ideologías de muchas cosas. Todo eso el mundo lo ve como normal y muchas veces vivimos eso y Dios nos sacó de eso. Pero el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de que lo que hicimos o estamos haciendo es incorrecto. Y cuando yo me doy cuenta que es incorrecto, entonces comienza a haber en mi persona una transformación. Y esto lo vivimos todos. Nadie está exento de esto. Porque todos hemos pasado por alguna situación que vivíamos como normal, pero no es ni era normal. Y cuando viene la conciencia, hay un arrepentimiento. ¿Pero qué es un verdadero arrepentimiento? Un arrepentimiento genuino, aquel que me lleva a no querer volver a hacer lo que hacía. No importa de qué se trate. Si yo robaba, si yo mentía, si yo me drogaba, si yo lastimaba a la gente, si yo era agresivo, me doy cuenta y ya no quiero volver a hacerlo. Y le pido al Espíritu Santo que obre en mí para ya no volver a hacerlo. Porque solamente así podemos recibir perdón de nuestros pecados. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de que el Espíritu Santo nos está redarguyendo? Porque comenzamos a abandonar las actitudes y las conductas pecaminosas. Poco a poco las vamos dejando. Si somos adictos o fuimos adictos a la pornografía, por decir, sin darnos cuenta, poco a poco Dios nos va sacando de esa adicción. Si somos adictos al juego, poco a poco te vas alejando. Y poco a poco el Espíritu Santo te va sacando de aquello. ¿Por qué? Porque una vez que hubo arrepentimiento genuino, viene un deseo genuino también de agradar a Dios. Yo no cambio de conducta para que la gente me vea bien. No cambio de conducta para que mi familia me acepte. No cambio de conducta para que el pastor diga, ah, qué buen muchachito o muchachita. El cambio de conducta viene porque en mi corazón empieza a surgir el deseo genuino de agradar al único que debemos agradar. Y entonces, como yo quiero agradar a Dios, me preocupo por ver y saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Él le agrada. Y cuando yo lo empiezo a entender, comienzo a comportarme de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Eso es un síntoma de que estamos siendo transformados. Y esa transformación llega a afectarnos de tal manera que cambia hasta nuestra manera de hablar. Yo, como muchos, era muy mal hablado. No decía 3 palabras sin decir una mala palabra. Y 3 se me hacen muchas. Así era. Así crecí, así viví, y para mí era lo normal. Y nadie me dijo nunca, tienes que cambiar tu manera de hablar. Digo, nadie, me refiero a ninguna persona, Pero el Espíritu Santo comienza a convencerte. Y dice la palabra que de tu boca no saldrán palabras de maldición. ¿Y qué son palabras de maldición? Todas esas palabrotas que sabemos, todos sabemos decir. ¿Usted no? ¿O qué dijo? Ah, bueno.
Pero, o sea, pensé que había dicho yo no, pero bueno. O sea, todo mundo hablábamos así, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que hasta nuestra manera de hablar cambia. Y luego la gente nos dice, para todo dices gloria a Dios, gracias a Dios. Si Dios quiere, si Dios lo permite, ya ahora todo el tiempo hablas de Dios. Esa es una evidencia de que nuestra manera de hablar está cambiando. Y dejamos de ofender a la gente y dejamos de decir palabrotas. Poco a poco, no es algo que de la noche a la mañana se quita. Pero cuando te das cuenta, ya no hablas igual. Porque dice en Lucas 6:45, el Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, ¿ya lo tenemos? Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos de lo que está lleno nuestro corazón. Si te la pasas quejándote todo el día, significa que tu corazón está lleno de amargura y de queja. Porque si tú empiezas a llenar tu corazón de cosas buenas, aunque todo a tu alrededor esté sucediendo mal, tú no vas a hablar de esa manera porque tu corazón está lleno de cosas buenas. Entonces cada vez que abrimos la boca y soltamos un sapo o una culebra, nomás acuérdate, ¡pum!, salió un sapo. Mi corazón está lleno de sapos. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlos y poco a poco ir llenando de cosas buenas mi corazón, porque de lo que está lleno mi corazón, de eso habla mi boca. Cuando mi corazón se llena de cosas buenas, que se llena de Dios, que se llena de su palabra, hay menos quejas y hay más gratitud. Ya no me quejo de lo que no tengo o de lo que me falta, sino que agradezco lo que sí tengo, aunque sea poco. A veces uno quisiera tener más cosas, pero si hay para un plato de frijoles y 2 tortillitas, gracias Señor, gracias porque hubo para comer. Y no quejarnos, es que yo quería un pollo rostizado. Más gratitud, menos queja. Más edificación y menos crítica. Porque somos buenísimos para criticar. ¿Ya te fijaste cómo viene vestido el fulanito? ¿Ya te diste cuenta cómo está su casa? ¿Ya te diste cuenta de cómo es, ni se peina? Somos buenísimos para criticar. Como dice el Señor, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no nos damos cuenta la viga que traemos en el nuestro. ¿Por qué? Porque es más fácil ver los errores y los pecados de los demás que los propios, ¿verdad? Es mucho más fácil, pero cuando hay cambio en mi vida, empiezo a hablar más edificantemente y a criticar menos. También empiezo a hablar más verdad y menos mentiras. Así como les dije hace rato de los mal hablados, que nadie pudo decir que no lo ha hecho nunca, igual podemos decir de la mentira. ¿Quién de nosotros nunca jamás ha mentido? O miente, porque hay muchos que todavía lo hacen como cosa rutinaria. Mentir. Yo creo que todos. Pero cuando hay una transformación en nuestro ser de parte del Espíritu Santo, esa actitud de mentir se va invirtiendo
Y entonces ya me cuesta trabajo mentir hasta de cosas pequeñitas. Porque a veces decimos, no traigo ni un peso. No, perdón, sí traigo. Sí traigo. Traigo 2 pesos. Te estaba mintiendo que no traía nada. ¿Sí? Porque nos damos cuenta que es una mentira lo que estamos hablando. Y poco a poco va invirtiéndose y cada vez voy hablando todo con la verdad y menos con mentira hasta que llegamos a dejar de mentir completamente. La transformación también se evidencia en la manera en que tratamos a las demás personas. Ay, eso ya me dolió. Porque vamos a ponernos a meditar cómo tratamos a las demás personas. Quien sea. Tu vecino, quien vive contigo, tus hijos, a tus padres, a tu esposo o esposa, a los que trabajan contigo en la oficina. ¿Cómo los tratas? No se rían, ¿cómo los tratas? ¿Te das cuenta cómo el Señor nos hace ver que no estamos tan bien como creemos muchas veces estar? Y decimos, no, yo soy muy buena persona, pero analiza bien cómo contestas cuando te preguntan. O qué respuestas das cuando alguien se acerca a pedirte ayuda. No, como si no tuviera suficiente con mi trabajo, ¿verdad? Y todavía quieren que haga esto. No, pues no. ¿Dónde la vieron? ¿Cómo estamos tratando a los demás? ¿Cómo hacemos para que ese amor que hay ahora en nosotros, porque eso decimos los cristianos, el amor de Cristo está en mi corazón. Los amo en el amor de Cristo. Se escucha bonito. Si fuese 100% verdad, sería excelente. Muchas veces, ciertamente, hablamos y lo decimos como algo cotidiano, pero no estamos meditando en lo que estamos hablando. Porque fíjense bien, en Juan 13:35, ¿qué nos dice el Señor? Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. El Evangelio de Juan es un evangelio que todo el mundo lo tiene identificado como un evangelio amoroso, un lenguaje muy amoroso. Pero aún siendo amoroso, es directo y confrontador. Fíjense bien lo que dice, ¿ya lo tienen? Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¡Ay! Esa pedrada duele. Si la gente no supiera que yo soy cristiano, al ver mi actitud frente a otras personas, ¿se daría cuenta que sí lo soy? O diría, ¿y eso que dice que es cristiano? ¿Cómo nos vería la gente? Y Jesús es claro. Jesús dijo, la gente se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos cuando vean cómo se aman unos a otros. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo sí soy discípulo de Cristo? ¿Quién puede hacerlo? En verdad ese amor de Cristo se manifiesta plenamente en nuestras personas para con los demás, o nada más se manifiesta de parte de Jesús para conmigo. Porque salimos a la calle y le decimos a la gente, Cristo te ama, mi hermano.
Exactamente. Dios te bendiga. Dios contigo. Y hasta así como foto. Que nos tomen la foto para que vean que sí estamos. Dios contigo. Pero ¿realmente ese amor de Cristo se está manifestando en nosotros para con ellos? Habría que pensarlo. Habría que pensarlo porque el Señor dijo, esa va a ser evidencia de que ustedes son mis discípulos. Cuando la gente los vea, van a decir, ese es discípulo de Jesús. Ese sigue los pasos y las enseñanzas de Jesús. El amor es una de las pruebas o demostraciones más visibles de la transformación. Y es que en verdad, a veces piensa uno que es utópico amar a todo mundo, ¿verdad? Ay, ¿quién puede amar a todo mundo? Pero ¿sabes qué? El amor va transformando nuestra manera de ser. Por eso cambia, como ya dijimos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Cambian tantas cosas porque en vez de hablar maldiciones comenzamos a hablar en amor. En amor. Ya dejamos de decirle a la gente, deja de estar dando lata. Y le decimos, a ver, permíteme, ven, siéntate aquí conmigo, explícame bien qué es lo que te pasa y en qué te puedo ayudar. Con ese amor tratamos a la gente. O les decimos, no, sabes que estoy muy ocupado, vente otro día. Ahorita no tengo tiempo ni ganas de humor para estar escuchando esto. Cuando nosotros empezamos a caminar en amor, fíjense bien, esto es algo medular y no quiero decir que en todas las prédicas lo mencionamos, pero en la gran mayoría hemos hablado mucho de la falta de perdón. Y cuando comenzamos a caminar en amor, tenemos que ir aprendiendo a perdonar. ¿A quién? ¿A quién iremos a perdonar? A todo mundo, a todo aquel que nos hirió, que nos habló feo, que nos dijo cosas feas, a todo aquel que nos lastimó, que nos robó, porque seguramente alguna vez alguien te robó y tú dices, ¿cómo es posible que me haya robado si yo lo ayudé? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es posible que haya hablado mal de mí si aquí vivió en mi casa 3 años sin pagar renta y sin cooperar nada? No sé si alguien se está acordando de alguna persona, pero ¿a cuánta gente que nos paga con ingratitud decimos, nunca se lo voy a perdonar? Pero cuando caminamos en amor, tenemos que perdonar. O sea, no es una opción, no es si yo quiero perdonar, es necesito perdonar para ser libre exactamente. Porque el perdón no es para esa persona, es para mí. El que se libera soy yo. La otra persona podrá hacer lo que quiera, pero yo me libero de esa carga de falta de perdón. Pero hay una persona a la que es tremendamente difícil perdonar. ¿Sabes a quién? A nosotros mismos. A veces hemos actuado tan mal en nuestra vida que nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Y decimos, es que yo arruiné mi familia. Es que yo lastimé a mis hijos. Es que yo renegué de mis hijos. Es que yo no deseaba ese embarazo. Es que, como varones, es que yo no quería tener hijos y ¿por qué me los colgaron? No, no te los colgaron, mi hermano, tú los hiciste. Pero a veces decimos, ¿pero por qué si yo no quería? Bueno, pero hemos actuado tan mal cuando nos damos cuenta que decimos, ven nomás todas las cosas terribles que hice, no merezco perdón de Dios.
Y sabes una cosa, tenemos un Dios tan hermoso que a pesar de todas esas cosas que hemos hecho en nuestra vida, siempre podemos alcanzar perdón de su parte. ¿Pero por qué? ¿Con qué empezamos? Cuando empezamos a hablar acerca de transformación, con un arrepentimiento genuino. Señor, me doy cuenta que fui de lo peor como hombre. Me doy cuenta que fui de lo peor como mujer. Como persona, ni siquiera merecería estar aquí vivo. Pero tú, por tu amor, me estás recibiendo. Tú ya me perdonaste. Falta que yo me perdone a mí mismo. Y supere aquello, porque hay cosas que como personas nos cuesta mucho trabajo superar. Sobre todo cuando lastimamos a nuestra familia. Nos cuesta mucho trabajo superarlo porque sabemos que hicimos mucho daño. Y a veces no podemos soltar eso. Pero eso, con amor, aprendemos a perdonar. Con amor y por amor nos disponemos a servir. ¿A servirle a quién? A servirle al que no se lo merece. O como hablábamos el domingo, a servirle a aquel que no nos puede pagar con nada. Eso es actuar en amor. Cuando yo hago las cosas aún sabiendo que esa persona ni las gracias me va a dar. Y no solamente no me va a dar las gracias, capaz, en cuanto doble la esquina ya está hablando mal de mí. Pero no importa, yo en amor le sirvo. Eso es caminar y actuar en amor. Cuando nos interesamos por las necesidades de otras personas. A veces quizás no podamos resolverlas, pero mostramos interés y empatía para con ellos. Y les ayudamos de alguna manera a soportar aquel trance y les enseñamos, como hablábamos ayer en la célula, les enseñamos a buscar a Dios y dejar de buscar a los hombres. Porque todo mundo sabemos acercarnos a otra persona para pedir un favor, ¿verdad? ¿O quién no sabe hacerlo? Todos sabemos, todos lo hemos hecho. Acercarnos a alguien porque sabemos que fulano o sutano o sutana nos puede ayudar a resolver ese problema. Y nos acercamos a ellos porque decimos, él me va a ayudar. Y muchas veces nos ayudan. Igual nosotros muchas veces ayudamos a la persona que nos está pidiendo. Pero ayer hablábamos de esto y decíamos, pero ¿cuándo les hemos enseñado a esas personas a buscar a Dios? A acercarse a Dios, a entender que la respuesta siempre la van a encontrar en Dios. ¿Cuándo les enseñamos eso? Y luego nos quejamos de que nos buscan. Pues es que no les hemos enseñado a buscar a Dios. Cuando se los enseñemos, van a dejar de buscarnos a nosotros y van a ir directamente a buscar de Dios. Y cuando hagan eso, entonces podemos decir, ahora sí lo enseñé bien. Ahora sí lo enseñé porque está haciendo lo que le enseñé a hacer. Cuando todas estas cosas vienen sucediendo, surge otra evidencia de nuestra transformación. Empezamos a tener nuevos deseos o necesidades. Empezamos a buscar cosas que antes no buscábamos, porque ya dejamos las que antes no dejábamos. Los vicios, las malas costumbres, los malos hábitos, los vamos dejando y vamos caminando a buscar nuevas cosas. Y empieza a surgir en nosotros nuevas necesidades. Dice la palabra que en la ley de Jehová está nuestra delicia, y en su ley meditamos día y noche. Es el Salmo 1, creo, versículo 2, creo que sí, Salmo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita día y noche. ¿Qué significa esto? Si tú te has dado cuenta que todo el día estás pensando en la palabra o en Dios, vas por buen camino. Porque el Espíritu Santo empieza a mostrarnos que es necesario estar todo el tiempo en comunicación con Dios y estar meditando en su palabra. Y a veces es un versículo que escuchaste en el teléfono, en el internet o en la iglesia. Un versículo que se te queda en la mente y todo el día y toda la semana lo traes en tu mente. Cuando ustedes meditan en eso, podemos decir que la palabra llegó a sus corazones, que hubo una palabra que caló y que te está haciendo pensar y meditar todo el día en la ley de Dios. No que te estés volviendo un santurrón, sino que esa palabra te sacudió y te hizo meditar muchas cosas. Y empiezan a surgir nuevas necesidades. Empieza a surgir una verdadera necesidad de orar. Se va convirtiendo en necesidad. Quizás comienza siendo como una obligación o como algo que no me agrada mucho y me dijeron que tengo que hacerlo. Pero poco a poco se va convirtiendo en una necesidad para nosotros. Y todo el día estoy orando. Todo el día estoy meditando en el Señor, hablando con Él, porque eso es orar. Estar meditando todo el día, todo lo que nos sucede conforme a la palabra. Empezamos a leer la palabra. Qué duro está esto, ¿verdad? Porque nada más levante la mano aquel que diga, es que yo siento unas cosquillas en las manos, pastor, que todo el día quiero estar leyendo mi Biblia. Levante la mano, a ver quién tira la primera piedra. Esa necesidad de buscar la palabra es una muestra de que hay una transformación en nosotros. Porque empezamos a buscar lo bueno y a necesitar escuchar la palabra de Dios. Se va convirtiendo cada día en una necesidad. Y algo también que nos encanta y nos fascina, empezamos a sentir necesidad de congregarnos. Ups, alguien dijo ups, ¿verdad? Empezamos a sentir necesidad de congregarnos. La congregación se va convirtiendo en una necesidad. Y sabes una cosa, cuando eso sucede, todo tu ser ansía estar en la casa del Señor. No sé si a ti te sucede o te ha sucedido, pero cuando yo comencé a conocer del Señor, yo quería estar todos los días allí. Y buscaba el tiempo, y salía del trabajo y me iba directamente a la iglesia, a las diferentes reuniones que había, no faltaba ninguna. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a poner una necesidad de congregarte, de hacer iglesia, porque eso es hacer iglesia, congregarse, reunirse, hacer una familia y estar todos en coinonía conforme a la palabra y alrededor de Dios. Eso se va convirtiendo en una necesidad. Y eso nos da por resultado una necesidad de crecimiento espiritual. Hoy entendí este versículo, quiero más. Por fin entendí a qué se refería. Porque lo escuchaba y no sabía de qué me hablaban, pero ya lo entendí. Y empieza en mi corazón a haber una necesidad de aprender más y de conocer más y de recibir más y de crecer más.
Y cuando eso va sucediendo, viene la necesidad de servir, la necesidad de participar, la necesidad de compartir, porque se va convirtiendo en necesidad. Y cuando eso sucede, mi hermano, cuando tú veas esto en tu persona, entonces puedes decir, el Espíritu Santo está transformándome en mi persona. El Espíritu Santo está trabajando en mí. Quiero más, quiero llenarme, quiero más llenura de esto. Y lo que antes era aburrido o era molesto o se sentía como obligación, hoy se convierte en un gozo, y cuando lo recibes no te llenas, necesitas más. La transformación también se evidencia cuando aparece o comienzan a aparecer los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú te das cuenta que ya no solamente estás siendo transformado tú, no solamente recibes tú, no solamente estás creciendo tú, no solamente hay esa necesidad de recibir, sino que ahora empieza a surgir la necesidad de compartir, de hablarle a la gente y al mundo de lo que Dios está haciendo en tu vida en particular. Y en Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y dice que ese fruto es contrario a lo que primero nombra como... A ver, permítanme. Gálatas 5:22. Se me pierde, aquí está. Gálatas 5:22. Antes nos habla de la palabra de las obras de la carne. Y esas obras de la carne, si tú las lees, pues no creo que la memoria nuestra sea tan corta para no acordarnos de todo lo que vivimos de esto. Fíjense lo que dice. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, y cosas semejantes a estas. Casi nos dan ganas de haber dicho lotería, ¿verdad? Porque yo te aseguro que más de una la practicábamos nosotros. Esas son las obras de la carne. Y eso es lo que habíamos venido manifestando toda nuestra vida. Esa era nuestra evidencia. Allá va el borracho. Allá va el fornicario. Allá va el adúltero. No sé si alguna vez a alguien lo señalaron así, pero en lo personal, yo te puedo decir que sí. Esas eran las obras de la carne, de mi carne y de tu carne. Pero cuando empieza a manifestarse el fruto, fíjate cómo de obras habla en plural. Son muchas obras, pero el fruto del Espíritu Santo es uno con varios matices, pero es un solo fruto. La palabra nos dice que todo es resultado de un solo fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Hace cuánto tiempo que no hay paz en tu corazón?
¿Hace cuánto tiempo que no hay o no había gozo en ti? Que no había amor, que no había benignidad, que no había paciencia. A veces seguimos luchando con eso, porque la paciencia es una de las cosas que más nos falta. Pero todo esto viene siendo resultado de la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. ¿De un día para otro voy a tener todo esto? No. Dios primero pone amor en tu corazón, porque el amor es la base. Si hay amor en nosotros, todo lo demás viene añadiéndose. El gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la mansedumbre, todo viene siguiendo al amor. Por eso el amor está en primer lugar. Y el amor sabemos que es Dios. Es decir, Dios está realmente en nosotros transformándonos. Y dice al final del versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Contra las obras de la carne sí hay ley, porque hay un castigo por ellas. Pero contra el fruto del Espíritu no lo hay. Porque dice la palabra que el amor cubre multitud de errores. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Si hay amor, la ley se cumple. Porque en amor, aunque no lo hagas conscientemente, estás caminando dentro de la ley. Y el amor, ya te dije, es Dios, el amor es Jesucristo, porque en Cristo se manifiesta todo este amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la transformación verdadera no se manifiesta solamente en lo que yo digo, sino la verdadera transformación se manifiesta y evidente en lo que yo vivo. ¿Cómo vivo? ¿Cómo estoy empezando a caminar ahora? ¿Va a costar trabajo? Sí, porque el mundo nos conoce por nuestros errores y nuestros pecados. Y nos van a seguir diciendo, ¿a poco así de fácil ya? ¿Ya la hiciste? Muy santito ahora sí. Y todo lo que hiciste antes, ¿qué sucede? ¿Ya se olvidó? Pues bueno, la palabra dice que mi Dios es benigno y es bueno conmigo y Él olvida todos mis pecados. Y no solamente los olvida, dice que los echa al fondo del mar para nunca traerlos a memoria. Es decir, todo lo que yo hice y en genuino arrepentimiento me acerqué a Dios, Él ya lo perdonó. Ya no existe eso en mí, pero tengo que empezar a manifestar ahora el fruto del Espíritu. Tengo que empezar a vivir de una manera diferente. Cuando Cristo entra en mi vida, cambia el corazón, cambia la mente, cambia mis palabras, cambia mis relaciones, cambia mi destino final. Porque ¿cuál era nuestro destino antes de conocer al Señor? La muerte eterna. Ese era nuestro destino. Cualquiera, dice la palabra, que todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Todos. No dice algunos, dice todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Cristo hemos sido salvos y nuestro destino cambió. Hoy nuestro destino, por cuanto nuestra naturaleza es celestial y eterna, nuestro destino es eterno también. Nuestra vida será eterna. Ese es nuestro destino en Cristo Jesús. Por eso es que yo tengo que ser consciente de qué manera esa transformación se está manifestando en mi vida personal.
Y si se está manifestando completamente y correctamente, pues felicidades, hermano. Felicidades. Porque si no está siendo así, este mensaje es para sacudirnos y ubicarnos donde estamos parados. No importa cuánto tiempo tengas, si tienes un mes de conocer al Señor o tienes 20 años, porque esto no excluye a nadie. Y como siempre les digo, al primero que sacude y le jala las orejas el Señor es a tu servidor. No vengo a lanzar piedras para nadie, como dicen, qué pedradón me tiró, pastor. No, espérenme, es que al momento la piedra me pegó a mí primero. Lo que pasa es que tengo la cabeza muy dura y rebota y va contigo. Pero al primero que le da la pedrada es a tu servidor. ¿Dónde estamos parados? En la segunda carta a los Corintios 3:18, ya casi vamos a terminar, no se me duerman. Segunda carta a los Corintios 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se los explico en español? Dice que todos nosotros es como si nos viéramos en un espejo. Pero ese espejo nos muestra quiénes somos en realidad, cómo nos vemos nosotros. Cuando tú te vas a peinar en la mañana o los varones que nos afeitamos, estamos afeitándonos, yo me estoy viendo cómo soy. Me estoy viendo la barba crecida y me estoy afeitando. Pero dice que esa misma imagen, dice que mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es decir, en esa imagen que yo estoy viendo de mí, la gloria del Señor va cambiando. Y es como les decía, si yo me estoy afeitando en la mañana, cuando empiezo a verme estoy barbón. Pero en cuanto empiezo a afeitarme, mi cara empieza a ser transformada. Y esa cara empieza a verse diferente. Te estoy poniendo el ejemplo de rasurarse, pero es lo mismo. La gloria de Dios va cambiando la imagen que tú ves en ese espejo a cara descubierta. Y te vas viendo diferente porque vas siendo transformado y vas siendo una persona diferente a cada paso, cada día, en cada momento, porque el Espíritu Santo es experto en transformar personas. Ese es su trabajo, transformarnos. Por eso, cuando Cristo iba a partir con el Padre, dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo. Él es el que va a hacer el trabajo de transformación en todos ustedes. Él los va a convencer de pecado, Él los va a convencer de lo que está mal para que puedan ser transformados conforme a la imagen del Hijo. Y entonces dice que esa transformación nos va a llevar de gloria en gloria. Fíjate qué tremendo. Estábamos acostumbrados a caminar de fracaso en fracaso, de tropiezo en tropiezo, de error en error, de regada en regada. Y ahora el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, dice la palabra. Cada día voy teniendo victoria sobre cada una de las cosas que yo venía arrastrando en mi vida, hasta que todas son vencidas, hasta que todas son entregadas,
Porque el Señor dice, yo voy a entregar a tus enemigos en tu mano. Así lo hizo con su pueblo. Y así lo hace con nosotros porque somos su pueblo. Él va entregándonos a nuestros enemigos uno a uno en nuestras manos, para que nosotros aprendamos que Él es el que va adelante y Él los va venciéndolos, por nosotros. Por eso es que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso, mi hermano, ya terminamos, cerramos con el versículo con que empezamos. 2 Corintios 5:17, ya lo tienen ubicado, si no, se lo repito, no pasa nada. ¿Qué dice ese versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Llévate estas palabras en tu mente y en tu corazón. Las cosas viejas pasaron, ya no existen. No voltees atrás, no seas como la mujer de Lot, que por voltear a ver su pasado se convirtió en estatua de sal. No seas como ella. El Señor dice, camina hacia adelante, atrás ya no voltees. Eso ya no sirve, eso ya no existe, eso ya no es tuyo. Yo lo dejé atrás. Ahora todas las cosas que yo te doy, dice el Señor, son nuevas, porque eres nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no te llamas como te llamabas. Bueno, sí te llamas, yo me sigo llamando Oscar, tú te sigues llamando igual, pero yo ya no soy Oscar el tranza, Oscar el infiel. Hoy soy Oscar el Hijo de Dios. Y eso eres tú también. Y quiero que te lo repitas en tu mente y en tu corazón. Hazlo en voz alta porque lo tienes que convencer. Ahora soy, pon tu nombre, hijo o hija de Dios. Ahora soy, tu nombre, hija o hijo de Dios. Amén y amén. Eso es lo que somos, mi hermano. Somos hijos de Dios, victoriosos, y el Señor nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria de Jesucristo. Amén y amén.